estuvimos viendo la formación estatal, ¿no? O sea, los principios de Hobbes, básicamente, y lo que estuvimos viendo es que eran los elementos básicos de lo que se llama el derecho moderno, ¿sí? El derecho moderno tiene una condición lógica que es distinta a la condición del derecho del ius comune, ¿sí? Y es precisamente que supone dos cosas para su sanción. Primero, la existencia de un Estado, ¿sí? Un órgano encargado de sancionar las normas, o sea, o el centro de imputación normativa, va a recaer en el Estado. Esa es la mirada estatalista. ¿Se acuerdan de Hans Kelsen? Que es lo que vemos nosotros, ¿no? Que una vez que se establece supuestamente esta norma hipotética fundamental que puede surgir a partir de una revolución o de un cambio, se establece una forma, que es la parte, podemos decir, extrajurídica que habilita la jurídica. Una vez que ocurre eso, de lo que se va a tratar es del problema de la validez formal de las normas, siempre pensando que surgen desde el Estado, ¿sí? Esto es completamente distinto a la y por eso vieron que cuando nosotros estudiamos las fuentes del derecho, en esos primeros libros de derecho, que puede ser, qué sé yo, Introducción al Derecho de Astalión, ¿no? Cuando uno estudia las fuentes del derecho, agarra y estudia primero la ley, después estudia supletoriamente los otros sistemas, ¿no? Que pueden llegar a ser ley, después están los fallos de los tribunales, ¿no? Que se llama jurisprudencia. Bueno, después la doctrina de los autores y finalmente la costumbre, ¿no? Como forma de construcción legal. Bueno, eso es una inversión radical del paradigma de 18 siglos de formación de derecho, ¿sí? El derecho era costumbre, básicamente. Entonces, como vemos, el centro de imputación lógico en el Estado, lo que se olvida es, tiene, bueno, la virtud de que hace funcionar el derecho a partir del Estado, y ahora vamos a ver cuáles son los problemas, y por otro lado, lo que obtura, o lo que no permite ver, es todas las otras formas de producción normativa no estatal. ¿Se entiende? Todas formas de producción normativa no estatal. Que cuando uno se va a la historia, se va a dar cuenta que, por ejemplo, muchísimos de los elementos que hoy llamamos de seguridad social fueron inventos de asociaciones civiles que se llamaban las asociaciones de socorros mutuos de los inmigrantes que venían a Argentina. ¿Sí? La historia, por ejemplo, del asociativismo civil es muy grande. No sé si alguno es de Berisso o alguno conoce Berisso, pero seguramente va a ver ahí que están todos los centros de las colectividades. ¿De qué se encargaba este centro de las colectividades? De regular Perdón, básicamente. Sí, el Hospital Español es una asociación de socorros mutuos y sigue exacta, siéndolo. exactamente, exactamente. Entonces, todas estas formas de producción de normatividad, ¿no? Y de autorregulación, luego va a ser tomada por el Estado para ser regulada. Lo mismo que la regulación de los tranvías y de los trenes. Al principio eran hechas por las mismas empresas que los construían, ¿se entiende? Solamente después, entonces digo, esto para mostrar que incluso en el momento de la formación estatal se encuentran múltiples formas de normatividad. Y esto también deja fuera aquello de lo cual se encarga la sociología jurídica, que son de estas formas que se llaman informales, ¿no? O estas producciones de normatividad informales. Pero como ven, la producción normativa no es solamente un atributo del Estado. No es solamente un atributo del Estado. Y ahí está todo el conflicto con lo social. Porque básicamente para que exista un Estado, se necesita que exista, para que el Estado sea fuerte, se necesita que lo social sea débil. ¿Se entiende? Que no existan normas de producción normativas que puedan llegar a estar en contra del Estado. O que el centro de imputación subjetiva, o sea, el reconocimiento del sujeto, sea otro que el del Estado. Un ejemplo de eso se da en Francia, que seguramente la conocen este ejemplo, que es con la sanción de la ley Le Chapelier, que prohíbe todas las asociaciones de sindicatos y todas las asociaciones de gremios que estaban previo a la Revolución Francesa. ¿Se entiende? Hecha la Revolución Francesa, establecido el Estado, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Hombre, la forma de comunicación del sujeto va a ser solamente con el Estado, no va a haber más lo que se llamaban asociaciones intermedias. ¿Sí? Todos los gremios y todos los sindicatos que producían regulaciones
en realidad no eran sindicatos, sino que se llamaban gremios en ese momento, van a desaparecer y van a estar prohibidos por el Estado. ¿Se entiende esto? La construcción del Estado no es un dispositivo puramente lógico, sino que también tiene una historia particular que tiene que ver con la desaparición y el cambio del modo de producción normativa. Entonces, esto es importante por 3 razones. ¿Hasta acá me pueden seguir? Sí. Esto es importante por 3 razones. La primera, porque en Thomas Hobbes lo que encontramos es el dispositivo lógico de la conformación estatal. Y decimos lógico porque va a establecer precisamente, abstractamente, un sistema de racionalidades que luego va a ser explicado a través de la historia. ¿Sí? O sea, Thomas Hobbes es el inventor de un modo de pensar, de concebir, que luego se va a naturalizar como el modo en el cual las cosas son. ¿Se entiende? Eso es lo que se llamaría un efecto de sentido. Es decir, es la construcción de un discurso que, interpelando al otro, hace que el otro lo tome como verdadero radicalmente. ¿Cuál es el elemento entonces que inventa Thomas Hobbes? Primero, que nosotros no podemos pensar por fuera del Estado. ¿Se entiende? Fíjense todas las dificultades que tenemos para pensar formas de regulación que no provengan del Estado. ¿Sí? Cuando estamos constantemente a través de ellas. Segundo, que supone algo que fue un invento radical de ese momento, que supone al individuo. Al individuo. ¿Se entiende? A lo que nosotros llamamos sujeto de derecho. Todo lo que ustedes ven se fundamenta en la idea de sujeto de derecho. Obviamente que, claro, con la crisis del liberalismo de la década del 29 y después de la Primera Guerra Mundial del 14, van a surgir unos derechos que se van a llamar derechos colectivos. No sé si vieron derecho laboral después. ¿Por qué? Porque en algún punto hace agua la idea de la autonomía de la voluntad, ¿sí?, como único modo de relación. Si uno supone autonomía de la voluntad, cualquier forma de contrato, o sea, los contratos que se establecen entre sujetos. ¿Se acuerdan que el derecho laboral al principio estaba regulado por el derecho civil a través de la locación de obra? Entonces, ¿qué pasaba? El empresario, o en términos marxistas, porque esto también fue una crítica que va a ser el marxismo, ¿no? El derecho laboral surge precisamente para evitar el marxismo. Van a decir que los dueños de los medios de producción, precisamente, tienen la posibilidad de obtener fuerza de trabajo bajando el salario. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la única forma de poner un límite? Criticando el principio de autonomía de la voluntad. Eso lo dice un señor que se llamaba Alfredo Palacios, no sé si lo conocieron, que fue el primer diputado socialista por la Boca, que fue un tipo que inventó una cosa así que se llamaba el derecho laboral en Argentina, ¿no? Él no lo inventó, pero bueno, fue uno de los tipos que formó esto. Y él decía, solamente suspendiendo el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que existe un sujeto de derecho autónomo que ejerce su voluntad, puede pensarse lo que ustedes ven en derecho laboral, que son negociaciones colectivas. ¿Se entiende? Todos tenemos autonomía de la voluntad en el derecho civil, pero en el derecho laboral existe la palabra colectivo. ¿Sí? Y eso no es un dato menor, es precisamente todos los parches que tiene que poner el sistema de derecho, porque va a surgir, como reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a ser una consecuencia de Hobbes, un conjunto de personas que van a decir, el hombre no es un ser individual, aislado, sino básicamente que nace en sociedad y se desenvuelve a través de comunidades. ¿Sí? Y la palabra común, aquí los hace acordar, el gran fantasma, el gran trauma. Cuando alguien le dice, che, le presté 5 pesos a alguien, te dicen, sos comunista, te dicen. O sea, lo que diría mi mamá, ¿no? Pero un montón de palabras que tienen que ver con lo social, el socialismo, ¿no? ¿Sí? El comunismo, con lo común, etcétera, van a aparecer precisamente como una reacción
a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que básicamente son ni más ni menos que una consecuencia histórica de los principios lógicos de Hobbes. ¿Se entiende? Consecuencia histórica, entonces, de los principios lógicos de Hobbes, que van a inventar algo que es fantástico, que nunca se había dado, que es que el sujeto tiene derechos. Ya no estamos en la lógica de el derecho, que eso es el derecho romano, ¿se entiende? Es un solo derecho, o el derecho del ius comune, un solo derecho, que se ve objetivamente, ¿se entiende? Por eso cuando ustedes ven las definiciones de justicia, etcétera, de Ulpiano, etcétera, están pensando en dar a cada uno lo suyo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mirada objetiva del derecho, no surge del sujeto, sino de la posición que tiene cada actor en las relaciones jurídicas, ¿se entiende? Se piensa desde la relación jurídica y no desde la subjetividad. Esto es muy importante que lo entiendan, porque si no, no entendemos nada. El pasaje era pensar, el pasaje de la persona, por eso la palabra es persona, ¿no? Que viene de que significa máscara, ¿no? Que es el estatus que está jugando en una relación jurídica objetiva, ¿no? Padre-hijo, en términos de derechos sucesorios, ¿se entiende? Pero no es un derecho individual lo que está hablando el derecho romano o el antiguo régimen. O sea, incluso a veces me causa gracia cuando agarran y dicen el principio de autonomía de la voluntad que proviene del derecho romano, ¿no? Uno puede leer en autores clásicos del derecho civil como Salvat. Son barbaridades jurídicas porque la palabra autonomía la inventa Kant. Entonces yo voy a decir, ¿dónde los romanos pueden dar la autonomía? Todas esas cuestiones que van surgiendo es básicamente porque en el siglo XIX, esto es una crítica al derecho romano, los romanistas del siglo XIX eran profesores de derecho civil burgués que sabían latín. ¿Se entiende? Entonces van a buscar al pasado los elementos para justificar el presente. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Cuando uno va al pasado a encontrar elementos que quieren que se coagulen en el presente, se forma un relato donde parece que las cosas siempre fueron así. Y si todo fue siempre así, esto parece que fuera, ¿qué cosa? Natural. ¿Se acuerdan lo que decía Pierre Bourdieu? Que el mayor acto ideológico es pensar una institución como natural. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con las malas historiografías. Por eso, hoy vamos a ver un autor que es uno de los mejores filósofos en estos momentos en Alemania, lamentablemente no está traducido, que se llama Christoph Menke, que publicó este libro que se llama Kritik der Rechte, ¿no? Crítica de los derechos, donde precisamente dice, nadie se pregunta por qué estudiamos derecho civil, ¿no? Y básicamente, ¿qué fue lo que inventó Savigny, ¿no? ¿Por qué estudiamos derecho romano, ¿no? Y derecho civil a través de Savigny. Bueno. Entonces, si me siguen hasta acá, tenemos tres elementos que son básicos de nuestro pensamiento. El primero es el Estado, ¿sí? Por eso estudiamos teoría del Estado. ¿Se acuerdan? Hermann Heller, Kelsen, todo el mundo, sobre todo las corrientes alemanas, ¿no? Que llegaron acá en la década del 40. Teorías del Estado. Hasta Sampay escribió una introducción a la teoría del Estado. Segundo elemento, pensar el sujeto de derecho. Pensar que el derecho pertenece al individuo. ¿Se entiende? El derecho por fuera de la relación, es el derecho a todo. Y segundo, dejar de pensar el derecho y pasar a pensar los derechos. Los derechos. Que como vamos a ver, estos derechos no son tan amplios como parecen. Son un par. Si uno toma el derecho civil y uno toma el derecho penal, se va a dar cuenta que son... ¿Cuáles son los derechos? Básicos. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, ¿no? 2 o 3 elementos más. Obviamente después del welfare state empezamos a reclamar más derechos, pero pensar que un sujeto tiene derecho a algo es una locura que inventó Hobbes. Eso es increíble. ¿Sí? Es una locura, digo, si uno se lo pone a pensar con toda la tradición griega, ¿no? A partir de la tradición griega y romana y los
no sé, 17 siglos que tienen que ver con la tradición judeo-cristiana occidental, es una cosa increíble poder pensar que existe un individuo aislado que desea. Bueno, estamos también entrando en por qué existe la psicología, ¿se entiende? O sea, ¿por qué podemos pensar en lo radical del inconsciente del sujeto? Bueno, porque básicamente primero tenemos que pensar en el sujeto, ¿sí? Esto tiene que ver también con Descartes y con la filosofía, pero no entremos en eso. Entonces, 3 elementos vamos a ver hoy, si me siguen hasta acá. Y vamos a dejar otro para la clase siguiente. 3 elementos vamos a ver. Primero, el Estado, a través de un autor que ya conocen, que yo les voy mostrando los materiales también para que puedan, si en algún momento desean tener una biblioteca sociológica, que dudo, ¿no? Que alguien quiera. Dudás bien. ¿Eh? Dudás bien, entonces. Dudo bien. Sobre el Estado, ¿no? Que son los cursos que daba Pierre Bourdieu, ¿no? Es un librito interesante. Después vamos a ver este libro de Christoph Menke, que lo dijimos recién, ¿no? Critique der Rechte. Y vamos a dejar, entonces, para la clase siguiente, una obra fundamental que está bastante de moda, bueno, en las ciencias sociales hace más de 15 años, pero en el derecho hace un par de años, que se llama el Homo Sacer, ¿no? De Giorgio Agamben. ¿Sí? Que es básicamente el nacimiento de la biopolítica, que lo que se trata de explicar acá precisamente es algo que tiene mucho que ver ¿Puedo con repetir el nombre, profe? El apellido, va, no escuché. del último, se llama Giorgio Agamben. Agamben, también, ¿no? ¿Cómo andás? Agamben, diría alguno, viste, haciéndose a patas, ¿no? En alemán, ¿no? Como se dice, estoy a pata en alemán. Este es un chiste nuevo, se lo dedico a Fermín. Lo que es más, lo acabo de inventar. Entonces, entonces, ya saben la relación de Freud con el chiste, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque ese juego de palabras algo tiene que ver. Bueno, puede ser que sea que yo no manejo, eso lo voy a anotar para después charlarnos con el psicólogo, ¿no? Una de mis trabas. Entonces, vamos a comenzar con el Estado y decir algunas cosas que tienen que ver con el Estado. Lo primero que tenemos que ver es que este nacimiento del Estado por la vía del pacto originario fue un invento de Hobbes, ¿no? Que ya lo estuvimos viendo. Y que en la base del Estado se presenta precisamente el gran problema, que es el de la violencia, ¿sí? En la tradición alemana, sobre todo, que es donde se va a formar este concepto del monopolio de la violencia legítima, el fundamento último de la necesidad de un Estado, de un soberano, es básicamente evitar la violencia del todos contra todos. ¿Se entiende? El principio que va a organizar los estados europeos y que después van a seguir hacia toda la formación occidental estatal, incluso latinoamericana, tiene que ver precisamente con suponer que sin un Estado es la guerra de todos contra todos, es lo que nosotros en nuestra narrativa histórico-constitucional se ha llamado la anarquía. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la anarquía del año 20, ¿no? De 1820, etcétera? Esa palabra, anarquía, precisamente, es una palabra que se va a escribir historiográficamente en el momento de construcción del Estado-Nación, es decir, es una palabra de Mitre, ¿no? y de Aristóbulo del Valle, de ese grupo que va a llamar a eso la anarquía, porque lo que no permite que cosa es la formación del Estado, ¿se entiende? De un Estado federal. ¿Sí? Cada cual hace lo que quiere, implica la guerra de todos contra todos. En nuestro imaginario es el caudillo, ¿se acuerdan? ¿No? En la imagen del caudillo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, se supone entonces que la violencia está en la base de la estatalidad. Precisamente que la estatalidad es el único que puede ejercer la violencia para que no exista la violencia de todos contra todos. ¿Sí? Punto. Eso supondría, básicamente, que si existe un Estado que limita la violencia de los individuos tienen derecho a todo, mientras tanto no lastimen al otro. Y ahí van a tener la definición negativa de los derechos. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Está permitido, ¿se acuerdan de la Constitución Nacional?
La diferencia entre derechos objetivos, entre estas declaraciones objetivas, subjetivas, negativas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la negativa? Uno tiene derecho a todo aquello que no lastime a lo otro, una cosa así, ¿no? O todo lo que no está prohibido está permitido. Eso te iba a decir, que todo lo que no está permitido. Claro, exacto, María. ¿Qué es lo que está en la base de esto? Bueno, podés hacer todo lo que quieras, mientras tanto yo no te prohíbe. ¿Y qué es lo que te prohíbo? Matar, robar, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos principios tienen que ver precisamente con que lo que se quiere hacer es extraer la violencia de la sociedad a través de qué cosa, de una racionalidad. Y esta es la gran trampa hobbesiana, que vamos a tratar de ver después, que existen procesos históricos. Suponer que existe una racionalidad extendida en todos los seres humanos. ¿Se entiende? Todos los seres humanos tienen derecho a todo, pero todos los seres humanos tienen racionalmente temor a ser matado. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué están dispuestos a entregar esa cuota de libertad? Pero eso es algo común a todos los hombres. Porque está partiendo de algo que es nuevo, que es desde el individuo. ¿Sí? Desde el individuo y desde la voluntad individual. Desde el deseo individual. Entonces, el problema es que nosotros estamos viendo los orígenes del Estado cuando nosotros tenemos lo que Pierre Bourdieu llama mentalidades de Estado. ¿Se entiende? Nosotros nos cuesta mucho pensar por fuera del Estado, ya sea porque entendemos que el Estado es nuestro mayor enemigo, ¿no? O ya sea porque pensamos que el Estado es la solución. ¿Sí? Como ven, la contemporaneidad del debate ya la presienten, ¿no? Después les voy a leer una frasecita de Lacan, muy interesante sobre esto, ¿no? Así hacemos un poco de psicología jurídica, ¿no? Tenía bueno una materia de psicología jurídica, porque yo creo que el derecho habría que pasarlo por una cuota de psicoanálisis, antes de por una cuota de lógica, por ejemplo. Bueno, entonces, les voy a leer una frase que dice Pierre Bourdieu, que nos alienta hacia preguntarnos, ya vimos el contenido lógico y ahora nos queda ver el contenido histórico, social del Estado. ¿Sí? Contenido lógico y todos los presupuestos ya los vimos que son Hobbes. Ahora, para que nosotros tengamos una mentalidad de Estado, fuimos formados por el Estado para tener una mentalidad de Estado. ¿Se entiende? Fuimos a escuelas que tienen que tener la certificación, ¿no? De que te están enseñando lo que el Estado te permite que se enseñe. ¿Se comprende? Imagínense si yo abro una escuela que se llama, no sé, con Fermín abrimos una escuela, ¿no? Que se podría llamar, ¿no? Y con Juan, ¿no? Hablamos, se podría llamar así, salvo sueldo, Casagrande, ¿no? O sea, una cosa así. Y entonces mandamos el programa que vamos a enseñar, ¿no? Marxismo, ¿no? Armado de bombas Molotov en la casa, ¿no? No creo que el Estado habilite, ¿no? Ese tipo de cursada. Entonces, claro, es un saber, ¿no? Libertad de cátedra. Libertad de cátedra, ¿no? Endoctrinamiento. ¿Vieron que ahora todo es doctrina? Uno dice, ¿qué no es adoctrinamiento? ¿Vieron cuando ahora está de moda decir que lo adoctrinan a uno? Entonces uno agarra y se pone a pensar y dice, en el único lugar donde uno lucha en contra del endoctrinamiento es en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Me parece. En la búsqueda de la palabra verdad del sujeto, ¿no? Que tiene que romper con el muro del lenguaje que fue aprendiendo. Bueno, digamos esto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le explica a una persona eso? A alguien, ¿no? A otro, que todo es adoctrinamiento y que el sujeto está siendo hablado siempre, ¿no? ¿Sí? O sea, salvo en esos 20 minutos que tienen con el psicólogo y que les sale carísimo, el resto están siendo hablados, ¿no? En ese momento es donde están tratando de encontrar su palabra, ¿no? Y su verdad. Así que, salvo en esos 20 minutos por semana, en el resto hay que relajarse porque estamos siendo hablados, y es lo que hay. Entonces, ¿qué dice Pierre Bourdieu? Y ahí van a encontrar todo lo que vimos de Pierre Bourdieu. ¿Sí? Ahora cuando se los lea lo van a entender plenamente, me parece. Espero, ¿no? Si no, todo lo que hicimos hasta ahora es absurdo.
Dice Pierre Bourdieu, en otras palabras, escúchenlo, uno de los efectos del poder simbólico asociado con la institución del Estado es precisamente la naturalización, en forma de doxa, de suposiciones más o menos arbitrarias que estuvieron en el origen mismo del Estado. ¿Se entendió esto? ¿Cuál es el poder simbólico del Estado? Tomar como natural elementos arbitrarios que estuvieron en el momento de su formación. ¿Sí? Esto es bastante potente. Además, dice, solo la investigación genética puede recordarnos, es decir, ¿qué es la genética? Era los orígenes, ¿no? A la génesis, a través de la historia, puede recordarnos que el Estado y todo lo que se sigue es una invención histórica, un artefacto histórico, y que nosotros mismos somos invenciones de Estado, que nuestras mentes son invenciones de Estado. Dice una cosa muy linda, dice, hacer una historia genética del Estado es el único antídoto real para lo que yo llamo la amnesia de la génesis, que es inherente a cualquier institucionalización de éxito, cualquier institución que logre imponerse, implicando el olvido de su génesis. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el ejercicio y por qué vamos a la historia? Porque básicamente, ¿cuándo triunfa una institución? Cuando alguien se olvida eso que habíamos llamado el arbitrario histórico. ¿Sí? Cuando alguien se olvida que, al ser lenguaje, alguien lo inventó. Y en ese momento es donde la institucionalización o la institución se transforma en una verdad natural. ¿Se entiende? Nosotros ya sabemos quién lo inventó. Ahora lo que tenemos que ver es precisamente cómo se hizo para que esta idea o este sentido común de cómo funciona el Estado y por qué necesitamos un Estado, la relación entre los individuos y los estados y los derechos, tenemos que ver cómo se formó precisamente nuestra mente de Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Es observar cómo se formó nuestro inconsciente estatal, podemos decirlo. ¿Sí? Para que suene más freudiano, ¿no? Pero en realidad es una cosa que dice Durkheim también. Durkheim, el sociólogo francés, dice que precisamente la historia es el inconsciente, ¿no? La historia y el olvido de la historia es ese registro inconsciente. ¿Se entiende? Lo que vamos a empezar a ver en estos autores es ver cómo la estatalidad construyó una mente de Estado. Es decir, cómo nosotros fuimos educados por el Estado para entender que el Estado es lo natural. ¿Sí? Esto lo vamos a ver. Estos autores, digamos, con todos estos planteos, lo que buscan es que razonemos o la deslegitimación del Estado. Yo creo que, mira, en el caso de Bourdieu, la idea de él es la comprensión, ¿no? En el sentido más weberiano, que es la Verstehen, que es entender, ¿no? Cómo funciona un fenómeno social, ¿no? Precisamente, y esta es la apuesta más radical de Bourdieu, cuando un fenómeno social es más potente cuando no puede pensárselo, ¿no? Cuando se lo observa como natural. Entonces me parece que es una apuesta a pensar, obviamente que cuando uno está pensando radicalmente cualquier institución social la termina deslegitimando. O sea, ¿vieron cuando alguien se pone a hablar de algo, ¿no? Y empieza a tocar un tema que a alguien no le gusta y dice, bueno, de eso no se habla, ¿no? Hasta acá, ¿no? Porque ya, si uno le dice, no, pero está mal eso, que vos decís, hay un dato, ¿dónde está? ¿Viste? ¿No? Le preguntan las fuentes, ¿no? Del argumento, ¿se acuerdan eso que decía Lacan, ¿no? De que estamos siempre citando, ¿no? Y citar en español tiene que ver con traer a la cita, ¿no? Como viene cuando dice tengo una cita, bueno, no se dice más, eso en las series nada más, como se traduce abajo. Dice, tengo una cita, ¿no? Es traer a alguien, ¿no? Ahí ese momento. Entonces, el tema de la cita
cuando uno ataca la cita, uno agarra y dice, ¿quién te lo dijo? Tal persona. Bueno, pero eso está mal. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es tu fuente para esto? Este tipo lo que estaba diciendo era otra cosa. Entonces, siempre se deslegitima, pero lo que está tratando de hacer Bourdieu también, en este caso, es comprender por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Se entiende? Un ejemplo que yo ya les planteé y que está bueno para que vayamos pensando, que hace poco recién me cayó la ficha, porque recién ahora estamos empezando a estar recortados por los discursos de género, ¿sí? Es que en la mayor cantidad de hogares donde yo he observado algo, la relación con el Estado la tienen los hombres. Es decir, son los que pagan los impuestos, etc. ¿Se entiende esto? Vieron que los tipos siempre tienen una carpeta, ¿no? Donde pagan los impuestos y anotan todo, ¿viste? Llevan esto, que hay que hacer un reclamo y llama al tipo, ¿no? En cambio, la mujer es como que se encarga de la casa, pero de lo otro de la casa. Eso me llamó poderosamente la atención para la gente de mi generación, los tipos que tenemos 40 años, ¿no? Claro, eso pasaba en otra historia, profe. Hoy actualmente está pasando eso. Digo, hoy está cambiando eso, pero las relaciones, ¿no?, con la estatalidad tienen una perspectiva de género, que hay que empezar a revisar, ¿no? Que hay que empezar a revisar. Sí, por eso puedo coincidir con... Dale, perdón. No, que sí puedo coincidir, generación de los 60, 70, que pueda ser así, pero creo que las últimas generaciones, o sea, las mujeres saben de la administración de impuestos y todo lo demás, tanto o más que el hombre. Sí coincido con vos, o sea, tengo 50 y pico de años, y a ver, el hombre se encargaba un poco de pagar los impuestos, de todas esas cuestiones que parecía que la mujer que no, pero hace 15, 20 años atrás, para mí todo eso es por eso. separado. Por eso, yo lo que les estoy diciendo es que si uno se pone a hacer una historia, ¿no?, uno se va dando cuenta que ese tipo de relaciones van cambiando. Basta ver la fotografía. O sea, esas relaciones, profe, cambian por esto de que uno las puede ver y deja de naturalizarla. O sea, sí, antes era totalmente normal que el hombre salga de la casa, bueno, y que la mujer se quede en su casa. Entonces hoy cuestionamos eso y por eso cambia y se transforma. Exactamente. Y hay algo más. O sea, ¿y qué materiales podemos tener para ver esto, por ejemplo? Las fotografías. Fíjense la foto de los años 20, 30, 40, de los bancos, ¿no? Que vieron que a veces siempre ponen una foto, vas al banco provincia y dice 100 años, vas así, son todos tipos. ¿Se entiende? Sí, sí. Son todos tipos con sombrero, que en ese momento se podía entrar con sombrero, ¿no? Ahora no, porque vieron que si tenés gorrita te la hacen sacar en el banco, una cosa así, ¿no? Es como una cosa así. Bueno, pero cuando uno ve esas escenas, lo que se está dando cuenta es, ¿y dónde están las mujeres en esa relación, digo, ¿no?, con la estatalidad? Digo, un ejemplo de cosas que han permanecido inconscientes y que recién ahora están empezando a aparecer. ¿Se entiende? Estamos evolucionando, gracias a Dios. Estamos yendo hacia otro lado. O sea, la palabra evolución, ¿se acuerdan que lo que dijimos es... ya me lo dijiste la otra vez. Que no, es un problema. Porque digo, básicamente porque los tipos que más usaron la palabra evolución fueron tipos que hacían pruebas de acuerdo. ¿no? O sea, digo, es bastante peligroso el concepto. Pero bueno, sigamos entonces. Entonces, lo que tenemos que ver, eso en Bourdieu. En Bourdieu me parece que es tratar de comprender las lógicas de la relación del Estado, ¿sí?, que son distintas en cada cultura y en cada espacio. Suponer que la lógica de relación con el Estado que se tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la adecuada, ¿no?, implica agarrar y decir que atrasados que son en Formosa los pueblos originarios que no van a pagar los impuestos. ¿Se entiende? O que no saben hacer un escrito de qué sé yo qué cosa. ¿Sí? Ahora, uno se pone a ver las racionalidades que se fueron construyendo históricamente en un espacio y en otro, y lo que se va a dar cuenta precisamente del arbitrario histórico y de elementos que un Gramsciano diría de hegemonía. Eso con respecto a Bourdieu. Ahora, con el otro autor que vamos a empezar a ver, que es con Foucault, la apuesta sí es una crítica radical al Estado, en Foucault. Por eso existe una lectura libertaria de Foucault, ¿se entiende? Y mucha gente dice, no, Foucault es un zurdo.
no lo entendieron, ¿no? O sea, Foucault lo que va a tratar de generar es precisamente una vuelta a los griegos de la ética de sí, precisamente por fuera de la disciplina estatal. ¿Se entiende? Foucault lo que va a tener es una crítica radical a la formación estatal, porque la ve como una manera de disciplina. Esto que estamos haciendo ahora, para Foucault, es precisamente una disciplina. ¿Se entiende? Entonces, hay un elemento de crítica radical que vamos a tener que atravesar, porque bueno, es uno de los autores. ¿Quién no sintió la palabra Foucault? Bueno, ahora hace poco, ahora todo el mundo habla de Foucault porque parece que tuvo unos inconvenientes, pero lo que uno agarra y dice, ¿quién no sintió la palabra Foucault? Me parece, ¿no? O la otra vez me decían, en la escuela secundaria se estudiaba Foucault. Se veía Foucault, generaciones más jóvenes me decían eso. En mi época, ¿no? Te enseñaban moral y te hacían leer el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. ¿No? Yo digo, upa, estamos... Entonces digo, y el mismo efecto Foucaultiano, lo que vamos a ver es que poder leer a Foucault y poder hacer una crítica radical del Estado implica que el Estado ya no es el dispositivo de gobierno. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a tratar de plantear. ¿Dónde está el dispositivo de gobierno? En aquello que precisamente no podemos, siguiendo también lo que decíamos de Bourdieu, ¿dónde está el dispositivo de control social? En aquello que no podemos advertir como que nos está controlando. ¿Se entiende? Si nosotros podemos describir el dispositivo, básicamente no nos está controlando más. ¿Sí? Vamos a ver un texto de Gilles Deleuze, que precisamente hace una crítica a la sociedad de control y que va por el lado del mercado. Ya no es el Estado el que controla. Hay elementos mucho minúsculos, mucho más interesantes que son el mercado. El mercado. Basta ver las estadísticas de las compras online y uno se va a dar cuenta que en el momento en que uno no puede consumir los fines de semana, se disparan las compras online. Ustedes mismos, si se fijan su listado de compras que han hecho por Mercado Libre, por algo que se trata, es el fin de semana, ¿se entiende? En vez de poder quedarse tranquilo en su casa, agarra y dice, ¿ahora qué me puedo comprar? ¿No? Entonces, fíjense que son los momentos donde se disparan las compras, porque también uno se subjetiva como consumidor, algo que ya adelantamos. Entonces, primer elemento del Estado, ¿se entiende lo que estamos haciendo? El Estado tiene una historia también. O sea, tiene un dispositivo lógico, pero también tiene una historia. Una historia que tenemos que narrar. Que tiene que ver con construcción histórica del Estado a partir de dispositivos centrales que vamos a ver lo que son precisamente la escuela. ¿Se entiende? La escuela es la primera formadora de una mente de Estado. ¿Sí? La escuela, la fábrica, Foucault diría también la cárcel. Ahí vamos a plantearnos cuando lleguemos a Latinoamérica algo que es central, que es algo que ya planteaba un autor que se llamaba Beccaria, que seguramente lo vieron en Derecho Penal, como uno de los padres del derecho penal liberal, que agarraba y decía que había que formar sociedades de individuos, no sociedades de familias. ¿Se entiende? Querer formar sociedades de individuos es precisamente desarticular el gran enemigo del Estado, que es la familia. ¿Sí? El orden doméstico, piénsenlo a gran escala, ¿no? El orden doméstico es lo que rompe precisamente con la idea del Estado de individuos aislados que se vinculan entre sí. ¿Se entiende? En Argentina es muy fácil verlo, porque lo único que tiene que hacer uno es ver los nombres y apellidos de los dirigentes políticos, de los dirigentes, no sé, de asociaciones, de lo que sea, van a ver que son todo lo mismo. Entonces uno dice, ¿esto es una sociedad de individuos o de familias? Uno se lo pregunta, ¿no? Pero eso ya lo planteaban algunos como el ideal de lo que tiene que ser un Estado. Ahora bien, vamos a ver el segundo elemento. Ya tenemos poco tiempo, así tienen después media hora o 40 minutos para preguntas.
El segundo elemento que tenemos que ver es la invención de algo que es fantástico, que es el sujeto de derecho. Todo lo que ustedes ven en derecho tiene que ver con si están legitimados activamente o pasivamente. ¿Se acuerdan? Situaciones jurídicas subjetivas en derecho administrativo, ¿no? Es decir, hasta dónde una persona puede representar un interés. Es la relación entre individuo y derecho. Eso es un invento espectacular. Eso es, es un invento de Hobbes, que obviamente se va a materializar porque en el momento en que tenemos leyes que se estructuran de esa manera, ¿se entiende? Estamos siendo pensados por esa lógica. ¿Se comprende? Todo es inventado. No es que esto es un invento, entonces es malo. o no es verdadero porque es un invento, ¿no? Sino que si dijimos que son mentes de Estado, básicamente nosotros podemos pensar no solamente a partir de qué cosa. De nuestra individualidad. ¿Se entiende? Y de nuestros derechos. Entonces, Menke, en este libro, vamos a hacer una traducción en vivo, va a señalar algo que es fantástico. Y esto escúchenlo, y perdón con la traducción. Dice Menke, la declaración de los derechos es el acto político. Es el acto de lo político. El acto en que una comunidad política rompe y se presenta en contra de una forma de dominación tradicional. Pero como la Declaración de los Derechos del Hombre potencian los derechos no políticos, es decir, egoístas de la burguesía, la Declaración de los Derechos es también la degradación de la política. ¿Se entiende? Desde el momento en que los derechos del hombre van a generar y van a presentar como universales unos derechos que, según Hobbes, son considerados egoístas, es el acto mayor de política y al mismo tiempo es el acto de la despolitización total de la sociedad. ¿Se entiende? Y lo vimos cuando hablamos sobre el concepto de sociedad civil. Porque si en el Estado está la política, o no, ¿cuántas veces votamos nosotros? Bueno, ahora se vota muchas veces en Argentina, pero supongamos que esto fuera un sistema donde se vota una vez, 2 veces cada 4 años, ¿no? Votaríamos. Supongamos que no existieran las PASO. Saquemos todas estas cosas que se hacen. Si uno vota... Sería una cada 4, si no serían 2 cada 2 años. Una cada 2 años. Una cada 2 años. Una vez cada 2 años uno hace acción política. ¿Se entiende? ¿A qué se dedica el resto del tiempo? Al sueño de Hobbes. ¿Dedicarse a qué? Básicamente. A la producción. A la producción. Y a la obtención de los bienes económicos. Porque lo político ya no es más parte de la sociedad civil. ¿Entiende? La sociedad civil es solamente una sociedad de producción. Por eso uno encuentra en la Constitución y en algunos lugares estos artículos que uno cuando los lee dice, ¿qué está pasando acá? Cuando dicen que nadie puede arrogarse la soberanía del pueblo, ¿no? ¿Vieron? Que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes, etc. Es decir, lo que se quiere impedir es la faz política. Entonces, si uno no puede hacer política, ¿qué puede hacer? Producción. Por eso la palabra que va a surgir es una materia que ustedes tienen que se llama economía política. ¿Se acuerdan la palabra economía? La división de las materias que eran política o económica y ética. ¿Sí? La económica es básicamente el mecanismo de producción. Por eso Marx va a escribir un libro que se va a llamar El Capital. ¿Se entiende? Y va a ser considerado el primer libro de sociología. Porque básicamente allí es donde se va a jugar el universo social del mundo burgués. Precisamente en lo que se opone al Estado. ¿Se entendió hasta acá? Por eso Menke, tomando esto, que lo toma de la cuestión judía de Marx, de Jugendfrage,
de Judenfrage, lo dice, el momento de mayor politización de la sociedad burguesa, o sea, hacen una revolución y le cortan la cabeza a un tipo, ¿no? Vieron que siempre a veces dicen, todavía aquí en Argentina no se le cortó la cabeza a nadie, ¿no? Dicen, esa es una revolución que llega a cortarle la cabeza y a imponer un nuevo sistema. ¿Y cuál es el nuevo sistema? Protegerme mis derechos para yo poder hacer lo que quiera como individuo. ¿Se entiende? Por eso son declaraciones del hombre y del ciudadano. ¿Y a quién están dirigidas? Al individuo. ¿Se entiende esto? Es la formación del individuo. Vieron que nosotros en derecho tenemos esa cosa tan graciosa cuando hablan como si fueran como, estuviéramos haciendo surf, que hablan de derechos de primera generación, ¿no? De segunda generación, ¿no? Así. Bueno, todos los derechos básicamente acontecen a partir de un problema, ¿no? Entonces, en esta primera generación del derecho, que es el paradigma liberal, era precisamente el despliegue de toda la potencia de mi deseo subjetivo. ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, el sujeto de derecho es básicamente un sujeto no político. Y eso es algo que rompe con toda la cultura occidental. Es un invento, es una inversión de la cultura occidental hecha en Occidente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo funciona entonces este derecho que nosotros tenemos a la satisfacción de nuestras, podemos decir, pasiones que tienen que ver con tener la propiedad, etcétera, etcétera? Básicamente, fíjense que acá va a aparecer una clave para entender el problema de los derechos. Dice Menke en la página 55 de este libro, el derecho privado está centrado en la propiedad. Y se presenta como una manera de un derecho natural modificado. Es un derecho natural que está limitado por la ley y asegurado por la ley. ¿Se entiende? ¿Quién era el que había dicho que era un derecho natural? El derecho a la propiedad. ¿Locke? No. Hobbes y Locke. A Hobbes. Hobbes y Locke. ¿Se acuerdan cuando agarra y dice cuáles son los derechos naturales? Bueno, nosotros tenemos una enseñanza media extraña, ¿no? En filosofía del derecho, etcétera, que dicen hay el positivismo y un naturalismo, ¿no? Entonces, y un naturalismo es la religión y qué sé yo, ¿no? El positivismo básicamente es un naturalismo. Es pensar que existen elementos que son naturales, es decir, que son prejurídicos. ¿Se entiende? ¿Qué dice entonces Menke? La conexión conceptual entre el derecho, o la demanda, y el poder, permanecen siempre fundamentados en la construcción contractual del Estado. ¿Sí? Es decir, yo tengo un derecho que es anterior al Estado. Por eso vieron que dicen que los derechos se reconocen, no que se otorgan. ¿Vieron eso? No sé si lo han sentido nombrar. Yo tengo un derecho anterior, que es decir, vorrechtlich, lo dice así, que es prejurídico. Es un derecho. Entonces, si es prejurídico, ¿qué es? Natural, ¿no? Pero como vemos, es la invención de un tipo, entonces no es natural, ¿no? Es una manera de representar el mundo, pero vamos a llamarlo como lo llaman ellos. Es un derecho natural que a través de un contrato se legaliza y es defendido y asegurado por el Estado. ¿Se comprende? Es decir, el Estado no sería más que la realización de los derechos naturales. La pregunta es, ¿quién dice que es un derecho natural? ¿Se entiende? Como vemos, los derechos naturales van cambiando con el correr del tiempo. Como dice también Menke en otra obra muy linda que se llama Filosofía de los Derechos Humanos, los derechos humanos
no es una larga tradición que viene desde Santo Tomás de Aquino hasta el presente. Los derechos humanos surgen por un campo de concentración, ¿se entiende? Cuando el hombre llega a lo más aberrante que pueda hacer contra otro sujeto, tiene que inventar una categoría de protección, ¿sí? Una categoría de protección frente a cosas que no había pensado antes, porque en este momento fíjense que lo que está protegiendo es la vida, ¿no? Y la vida, la libertad y la propiedad. ¿Se entiende? Para Locke, como recién decía Fermín, es distinto, porque para Locke uno tiene derecho, ¿no?, a la vida y derecho a la protección de la vida. ¿Sí? Y es un derecho que no es estatal, sino que es del sujeto. ¿Se entiende? Eso es muy importante, lean a Locke. Si quieren les paso un texto, a veces lo tengo en inglés, un texto porque está muy bueno que lo explica, porque van a entender muy bien por qué, porque si uno es propietario de su propia vida, uno puede hacer con su vida lo que quiere, ¿se entiende? Que es una de las raíces que están en las bases filosóficas, que están en las raíces de los famosos fallos Roe versus Wade de la Corte Suprema Norteamericana sobre el tema del aborto. ¿Se entiende? O sea, no es el Estado, sino que uno es propietario de su vida. ¿Se entiende esto? Ahora, si uno se posiciona en Locke, puede entender determinadas cuestiones sobre la eutanasia distintas de otras. Es decir, no es ser progresista, sino que es radicalmente liberal el fallo de la Corte Norteamericana. Vean la película, hay una película que está muy buena en Netflix, para ver que en realidad el liberalismo norteamericano ultraindividualista y extremo permite precisamente agarrar y dice que el Estado no tiene que meterse acá, de autorizar, no autorizar. Usted te haga lo que quiera, ¿se entiende? O sea, cómo se puede llegar a la misma solución por diferentes caminos. Pero... Entonces perdón. Ahí sí, no, adelante, Karina. lo podés ver al revés también. O sea, vos estás nombrando el aborto. O sea, supongamos, tengo el derecho a abortar, pero ¿hasta dónde es el derecho de matar a otra persona? Porque, a ver, si lo ves desde el otro lado. Y también, ahí está la clave. Invertido también, o sea, invertido también tengo el derecho a decir, bueno, llego hasta acá. Quiero terminar con una enfermedad, ponele. ¿Entendés? Que me está agobiando, que no quiero seguir. Entonces, lo ves desde el otro lado, tengo el derecho a morir. Y así lo quiero. Entonces, ¿hasta dónde está ese límite del Estado me dice que otra persona o yo no puedo decidir que otra persona me mate, o cuando yo tengo el derecho de matar a otro en el caso del aborto? O sea, lo ves desde los dos lados. Vos fíjate que ahí hay una diferencia. Yo lo que les quiero marcar es esto, que Locke lo que va a decir es que uno es propietario de su vida. ¿Se entiende? No es vida, propiedad, ¿no? Y seguridad separado. Es vida y propiedad. Propiedad sobre la vida. ¿Se entiende? Ahí difiere la realidad. Porque si es propiedad sobre la propia vida, ¿cómo una persona va a interferir en mi derecho de propiedad? ¿Se comprende? Esto, o sea, los efectos de la filosofía política en el derecho son claros siempre. Porque tienen que ver con estas mentalidades, ¿se entiende? La mentalidad norteamericana es completamente distinta a la mentalidad nuestra. Por más que en algún momento digan que, o haya dicho Sarmiento, que nuestra Constitución es una copia de la Constitución norteamericana y por eso tenemos que... Y si ustedes ven los fallos de la Corte, entre 1866 más o menos que se establece, y 1890, casi todas están fundamentadas en las compilaciones de fallos que trajo Sarmiento, se hizo traer Sarmiento de Estados Unidos. Porque decía que básicamente era un sistema que ya estaba aprobado y que tenía que seguir. Entonces, si uno fija los primeros fallos de la Corte, va a encontrar precisamente que Sarmiento le dijo, no, lean a los norteamericanos que vamos a estar bárbaros, ¿no? Y después dijeron, no tenemos nada que ver, ¿no? Que era lo que decía Alberti, ¿no? Entonces digo, estamos siempre atrapados al interior de un discurso que nos habla. Pero bueno, sigamos con esto. Lo que es interesante es esto, es para mí que el Estado precisamente se presenta como protector, dice Geber-Leistet, ¿no? Es como un protector de unos derechos que son considerados naturales y prejurídicos. ¿Se entiende?
Esto es el origen de por eso cuando agarran y dicen que la propiedad es un derecho natural. ¿Se acuerdan? Algunos, viste, van a la Biblia a buscar a ver si Job tenía un rancho, ¿no? O si, etcétera, etcétera. Pero en los orígenes lógicos y técnicos, básicamente el Estado es el encargado de asegurar algo que el Estado no da, sino que es concebido previo al Estado. ¿Se entiende esto? Por eso nosotros cuando hablamos que los derechos se reconocen, no que se otorgan. Lo que vamos a ver es que esto, para que se pueda otorgar un derecho y que otro respete la propiedad de un otro y la vida de un otro, lo que va a tener que pasar es por algo que se llama un proceso de disciplinamiento. ¿Sí? Es decir, no es algo tan natural como se presenta. ¿Se entiende? Como vemos entonces, para cerrar esta clase y abrir las preguntas, ¿no? En la misma narrativa del derecho, al presentar los derechos a la propiedad, a la seguridad y a la libertad como prejurídicos, se los está naturalizando. ¿Se entiende? Es lo que Marx va a llamar un efecto de reificación. Nosotros lo vimos como naturalización. Y fíjense el lenguaje que hablamos. El Estado no da, sino que reconoce. ¿Se entiende? Que son derechos de todos, son universales. Ahora el gran problema es qué hacemos con los refugiados, ¿no? ¿Qué pasa con los refugiados? ¿Sí? Porque la gran trampa está que no eran solamente derechos de todos, eran derechos del hombre y de qué cosa, dice, del ciudadano, ¿se entiende? Sí. Estaban organizados. Adelante, Juan. No, perdón, que también justo dijiste lo de los refugiados y se me disparó algo, como que siempre a lo largo de la historia, como que se pueden observar sujetos que forman parte de una categoría inferior respecto, jurídicamente hablando, respecto de la... No quiero hablar de clase dominante porque voy a quedar muy marxista, pero siempre hay como un estatus jurídico inferior. Justo dijiste lo de los refugiados, y bueno, sí, tal cual, pero digo, en otra época fueron por ahí los esclavos, o bueno, para Marx el obrero, y siempre como que va pasando lo mismo a lo largo de la historia. Siempre hay alguien, un colectivo, a quien se le reconoce mucho menos que a otro. Totalmente. Hay una cosa que hay que pensarlo igualmente, que me parece que siempre pasó así. Primero lo que tenemos que pensar es algo bastante interesante, porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer como juristas, ¿no? Atiendan, porque es importante, algo que... Estaría bueno dar una materia que se llame ética, ¿no? En derecho. ¿Vieron que uno no sabe bien qué es la ética? Uno se entiende lo que es la ética cuando va a jurar al colegio de abogados y le dicen... me acuerdo cuando yo juré en el colegio de abogados hace muchísimos años, hablaron sobre la ética y cuando terminaron dijeron, bueno muchachos, hacer plata, dijo, así como un chiste el tipo, ¿no? Me pareció como completamente desagradable todo lo que había vivido, fue una experiencia como completamente, te reís, pero y era chico, yo tenía, no sé, 24 años cuando juré, y ya me parecía un espanto, ¿no? O sea, en esa época no existían todavía, ¿viste? Discursos progresistas. Era la época de Menem, ¿viste? La torta en la cara era, ¿no? Era como, era la moto de agua, ¿no? En la pileta, ¿viste? En el fondo de la casa. Era una cosa que completamente banal, ¿no? Era el momento más banal del mundo. Y hasta ahí me causó impresión. Pero bueno, una cosa que quería decirles con respecto a esto que plantea Juan es... el derecho siempre ha encontrado dispositivos lógicos y dispositivos discursivos, más que nada, para excluir incluyendo. ¿No? Es decir, sin suspender derechos, ¿sí? Declararlos no válidos.
¿no? Por ejemplo, en la época de Alberdi se inventó una separación, que ustedes bien la saben, porque ya han estudiado historia y derecho político, que era la separación entre derechos civiles y derechos políticos. ¿Se entiende? O sea, solamente un sector de la población tenía derechos políticos. Entonces, y entonces Alberdi, que decía, una metáfora temporal, ¿no? Era pensar que nosotros tenemos una república posible, es decir, que ahora que tenemos derechos civiles para que puedan precisamente, ¿por qué derechos civiles? Porque el derecho civil que te asegura, ¿no? Libertad, ¿sí? Seguridad y propiedad. ¿Eso qué generaría, según Alberdi en ese momento leyendo a Adam Smith? Un progreso, ¿se acuerdan? La idea del progreso es central en ese momento. Una vez que tuviéramos el progreso económico, y este se me está cayendo, venga para acá. Venga para acá. Una vez que tuviéramos el progreso económico, recién ahí llegaríamos a esto que él llamó la república verdadera. ¿Se acuerdan? República posible, república verdadera. Es decir, con el progreso económico recién ahí le damos los derechos a la gente para que pueda votar. Pero mientras tanto tienen que estar patrocinados. ¿Se entiende? Obviamente, después vinieron unos anarquistas, pusieron una bomba, que yo dijeron, bueno, muchachos, vamos a darle derecho político a este tipo porque esto explota, esto implosiona, ¿no? O sea, los derechos se ganan en algún punto, no es que se reconocen. Otro ejemplo que podemos ver es esto cuando en derecho constitucional nosotros estudiamos de una manera muy así como, muy interesante, porque es un dispositivo interesante, lógico, interesante, cuando se habla de derechos programáticos y derechos efectivos, ¿no? Esta separación entre que hay algunos que son programáticos, ¿no? Como que en el futuro van a llegar, nuevamente, ¿no? El mismo dispositivo temporal. O sea, están en la Constitución, ¿se entiende? Pero no tienen el mismo valor que otros, que sí podemos asegurar. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Otro ejercicio, por ejemplo, es el que generó Vidal Campos, que es muy interesante, sobre las cláusulas pétreas. Seguramente han tenido que estudiar en Derecho Constitucional la palabra cláusulas pétreas de la Constitución. Aquello que si lo alteramos cambia nuestra nacionalidad, ¿no? Lo cambiamos nosotros, no sé, capaz que si sacás la relación entre Estado e Iglesia, al otro día parecís sos verde, una cosa así, no se sabe qué puede llegar a pasar. Pero siempre hay dispositivos jurídicos que tienen que ver con la exclusión y la inclusión. Para un poco la respuesta que le quiero dar a Juan, ¿no? Y nosotros como abogados tenemos la doble tarea de producirlos, ¿sí? O criticarlos. O saber, o producirlos y callarnos, o criticarlos, o no criticarlos. O sea, digo, después está por eso digo la dimensión ética, ¿se entiende? ¿Qué hacemos cuando uno detecta que ahí hay precisamente un desnivel, ¿no? Pero lo que sí es interesante, los derechos del hombre es que tienen una potencia tremenda, porque nosotros seguimos pidiendo igualdad, ¿no? Libertad, o no. Fíjense que todo lo que nosotros pedimos, lo que nosotros sentimos que es lo que necesitamos para ser felices, no son ni más ni menos que aquello que se dijo en 1789, ¿se acuerdan? En esa famosa declaración. Con todo eso vamos a ser felices, ¿no? Pero bueno, lamento decirles que que el hombre nunca va a ser feliz. Eso es lo que me pone feliz a mí, ¿no? O sea, por lo menos entender de que ese momento de completitud, ¿no? Es una fantasía. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que vamos a hacer a partir de ahora? O sea, el sistema de derecho está organizado a partir de dispositivos lógicos y a partir de saberes que se fueron formando en lo que fueron las revoluciones burguesas. Lo que vamos a empezar a ver ahora es precisamente aquello que dice Pierre Bourdieu, es cómo se conforma una mentalidad que cree que esos valores son universales, son para todos, etc. ¿Se entiende? ¿Cómo se hace para que eso sea indisputable? Y ahí Foucault va a entrar, la clase que viene, porque Foucault va a decir, porque fuiste educado, ¿sí? O fuimos educados, para concebir que esos son los únicos modos posibles de vida colectiva. ¿Se entiende? Y ahí se cae un poco el argumento de la racionalidad de Hobbes. No es un elemento de racionalidad, sino que es un elemento de disciplina, diría Foucault. O sea, fuiste educado para pensar de una manera determinada. ¿Se entiende?
el único modo de que todos creamos en algo es porque fuimos disciplinados para creer en eso. Por eso Bourdieu habla sobre que somos parte de una mente de Estado, y por eso me parecía interesante que si abrimos una escuela con Juan, ¿no?, con María, etcétera, y agarramos y decimos materia 1, bomba molotov, materia 2, no sé qué, cuando vaya al Ministerio de Educación es muy probable que no tenga el sello que avale ese programa. Entonces, cuando Bourdieu está diciendo que somos mentalidades de Estado, es básicamente porque el Estado produce al sujeto. ¿Se entiende? ¿Cuál es la inversión? Esto es importante. Según la lógica de los derechos hobbesiana, el Estado reconoce lo que los sujetos ya son, es decir, lo prejurídico. ¿Se entiende? Protege los derechos universales, inalienables, que son prejurídicos, están dados de antes. Para Bourdieu y para Foucault es al revés. Para Bourdieu y para Foucault es al revés. El Estado lo que hace es construir lo que nosotros vemos como derechos prejurídicos, precisamente como normalizaciones naturales. ¿Creen que la protección a la vida es algo natural? Eso es lo que creeríamos si siguiéramos el discurso de Hobbes y el de las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano. Ahora, lo que va a decir Bourdieu y lo que va a decir Foucault es que para que nosotros creamos esto, tuvimos que ser educados por el Estado para creer eso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ya. Y eso es lo que pasa cuando uno, precisamente, le pone historia a lo que fue pensado como dispositivos jurídicos lógicos. ¿Sí? Dispositivos jurídicos lógicos. Esto es interesante porque, como bien dijo, y estaba buena la pregunta que nos hizo Sabrina hoy, esto no es una crítica del Estado. ¿Se entiende? Porque uno puede precisamente decir, es necesario que el Estado intervenga para enseñar todo esto para que la gente lo crea. ¿Se comprende? Porque si tenemos un Estado que agarra y dice que va en contra del derecho de propiedad, ¿se entiende? Que educa en contra del derecho de propiedad, es muy probable que con el correr del tiempo se forme un inconsciente que se olviden del derecho de propiedad. ¿Se entiende esto? Porque no es que uno pone a dos tipos en una isla sin lenguaje y se ponen a pensar y dicen, el derecho a la vida, esa operación que inventó Locke. Digo, que formó Hobbes, digo. Y eso es lo que es fantástico, porque ahí se va a comprender precisamente la importancia de la sociología. ¿Qué es la sociología? No es filosofía. Es ver los procesos históricos sociales para que una verdad sea entendida como verdadera. ¿Se entiende? O para que un discurso sea entendido como verdadero. Eso es la sociología. ¿Sí? La sociología no se pregunta si es verdadero. Eso es un problema de la filosofía. Que se maten, ¿no? Nosotros en estas 2 horas que tenemos por semana, lo que tratamos de ver es qué dispositivos se pueden montar para que algo sea entendido como verdadero. ¿Se entiende? ¿Sí? Pregunta, profe. Adelante, bueno, ahora les toca a ustedes. Sí, yo lo quiero llevar, si me permite, un poquito más a la actualidad argentina, esto que estamos hablando, si se puede. Sí, ¿cómo no se va a poder? Usted no ve, o me parece a mí, por ahí estoy equivocado, esta puja entre gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno central o el gobierno nacional, supuestamente unos defendiendo las libertades individuales, derecho a las clases presenciales y demás, y los otros defendiendo el derecho a la vida, la sanidad. ¿No ve ahí una puja extremadamente estatal, un dominio político tremendo entre las dos pujas, las dos ideas, o supuestamente están defendiendo los derechos individuales?
y se deja de lado los derechos individuales en realidad. O sea, da la sensación de que hay como una disputa política y nada más. No, es válida la pregunta. Yo la verdad que creo que tendríamos que leer más a este tipo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que, y mandar a toda la gente a que haga, por ejemplo, 6, 7 horas de psicoanálisis. Porque realmente es verdad lo que vos decís. Yo lo que creo es, primero, 2 cosas hay que decir. Lo que estamos viendo acá es que los derechos, vieron que dijimos, no es el derecho, ¿se entiende? ¿Se acuerdan? El pasaje a la modernidad es los derechos, ¿sí? Los derechos no necesariamente son lógicos, pueden jugar contrapuestamente. ¿Se entiende? Lo que va a darle lógica al sistema es precisamente el contexto en el cual se presenta uno u otro. Entonces, no es que hay un derecho mejor que el otro, porque uno puede agarrar y plantear el argumento lógico que es hacerse de un lado, que agarra y dicen, para ir a la escuela tiene que estar vivo, le dicen, ¿no? ¿Se entiende? Y el otro le va a decir, para reconocer el valor de la vida, le podría decir, lo que pasa es que no se lo dijeron, no sé por qué, para reconocer el valor de la vida tenés que estar educado. ¿Se entiende? O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa. Por eso es importante votar, en el sentido de que cada cual, a partir de su razonamiento, pueda ver cuál es el que más le importa, o cuál es el que le parece más razonable. Ahora, si seguimos las cosas que dice Lacan y los que dicen otros, que dicen que está siendo hablado, básicamente querer a uno o a otro, hay que preguntarse hasta dónde estamos en los registros, podemos decir, lógicos, que esto que estamos preguntándonos, respondiendo lógicamente, y hasta cuándo estamos hablando de registros emotivos. ¿Se entiende? Uno puede agarrar y decir, no, pero me parece lógica tal cosa, y te agarran y te dicen, pero a mi abuelo lo mataron en la plaza con un bombardeo, dice un tipo, ¿no? O el otro dice, mi abuelo lo metió preso Perón, ¿no? Entonces ya estás hablando de otra cosa. ¿Se entiende esto? Por eso, las densidades discursivas hay que pensarlas en todos los planos, ¿no? Hay que pensarlas en el plano sociológico, ¿no? Es decir, de cómo se educa. Fíjense que Durkheim o Bourdieu eran grandes especialistas en sociología de la educación. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que más le preocupaba a Durkheim y qué es lo que más le preocupaba a Pierre Bourdieu después de muchos años? La educación, porque en la educación es donde se forma precisamente esto que dijimos, mentalidades de Estado, ¿se entiende? Pueden ser mentalidades de Estado, pero pueden ser otro tipo de mentalidades, o sea, es ese momento de formación de un sentido común. Por eso está bueno agarrar y plantearse qué es un sentido común, ¿no? ¿Se entiende? Y van a ver que los sentidos comunes de determinados grupos sociales son completamente distintos de otros. El problema es que no hay un criterio de verdad. Uno lo que tiene que preguntarse es cómo se construyeron esos sentidos comunes. ¿Se entiende? No solamente uno gana en espíritu democrático, ¿no? Sino que puede agarrar y estar más feliz, porque si uno se levanta todos los días y prende la radio, ¿no? Y depende a quién escuche en la mañana, si va a Víctor Hugo o a González Soro, no sé si digo, depende a qué escuche cada uno, entonces se va a enojar con un montón de cosas y a alegrar con otra, y vos agarrás y decís, ¿y en qué te afecta todo esto? Si hace 2 años que estamos más o menos iguales, sentado en tu casa así hablándole a una pantalla, ¿no? O sea, agarrás y decís, ¿en qué me afecta todo esto? Sí, me afecta en algo, no sé, empezás a preguntarse cosas más profunda, me parece a mí. Profesor, sí. Recién decías que el sentido común varía, ¿no? Pero también tiene que ver con lo cultural. O sea, obvio, el sentido común de una cultura es totalmente distinta. El sentido común que se tiene en Europa del trabajo es totalmente distinto al sentido común que se tiene en Argentina del trabajo. Entonces creo que en el sentido común también hay muchas aristas que hacen al sentido común. Totalmente. Y que una de ellas tiene que ver con la cultura. Exactamente. O sea, vos decías, pregúntense qué es sentido común. Y el sentido común, si vos lo mirás, sí, bueno, lo saco por una lógica. No, porque esa lógica también tiene un montón de aristas que también tienen lo cultural. No, a ver, yo lo que te decía, María, es que el sentido común produce una lógica. Es al revés. No es que es lógico el sentido común. El sentido común produce. Sí,
Sí, es cierto. Es cierto, Sí, sí. tenés razón, sí. Y hay algo interesante con respecto a esto, ¿no? De los sentidos comunes. La Revolución Norteamericana se hizo por un texto, entre otras cosas, que se llamaba The Common Sense, el sentido común, ¿no? Y se plantea precisamente que era un sentido común, no tax without representation, ¿no? No se paga impuestos sin representación, que fue por lo cual los tipos empezaron la Revolución Norteamericana. Ahora, en Argentina pasaba lo mismo, este es un ejemplo que me dijo una vez un profesor. En Argentina pasaba lo mismo, querían cobrar impuestos, ¿no? Y querían tener un puerto único, ¿sí? ¿Y qué se inventó en Argentina? Una revolución, el contrabando. O sea, se empezó a contrabandear, ¿no? En ese momento no era Argentina, pero digo, en el Río de la Plata, la salida frente a un puerto monopólico único, que era Sevilla, ¿no? Con el cual el único que se podía comerciar, ¿qué generó? El contrabando. ¿Se entiende? O sea, los estudios sobre contrabando, que la historia social lean a Sempa Sadurian, por ejemplo, todos los circuitos internos del contrabando son una respuesta cultural, ¿se entiende?, a un problema. No quiere decir que seamos peores o mejores, ¿no? Son respuestas diversas, ¿no? Diversas. Un ejemplo que tenemos que ver claramente con esto, la pregunta que nos tenemos que hacer y que nos vamos a terminar de hacer al final del curso, y que se las digo ahora para que la noten, es: hay culturas que incluso dentro del mismo paradigma lógico, que es el del derecho moderno occidental, hay culturas que prefieren la seguridad a la libertad. ¿Se entiende? Y hay culturas que prefieren la libertad a la seguridad. ¿Se entiende esto? No es lo mismo Alemania que Estados Unidos. En Estados Unidos dijeron, bueno, tienen que quedarse en su casa, salieron con unas armas, ¿no? ¿Vieron? Dijeron, se volvió un tirano, salieron con unas armas a defender la libertad, ¿viste? Una cosa así. Ahora, en Alemania, primero la seguridad, ¿se entiende? Por eso el Estado alemán es enorme. Es enorme, salió a bancar a Lufthansa. O sea, no salió a bancar a dos tipos que ya los bancan, ¿no? A la empresa de aviación le puso la plata. ¿Se entiende esto? Digo, ¿por qué? Porque precisamente los alemanes tienen todo un discurso que está fundado en el concepto de Sicherheit, que es la seguridad. Y los norteamericanos están fundados en el concepto de freedom, ¿se entiende? De libertad. Entonces, en el mismo dispositivo lógico que estamos viendo que es Hobbes y la modernidad, depende hacia dónde declina una cultura, puede ser hacia la libertad o hacia la seguridad, ¿se entiende esto? Y en Argentina, bueno, nos estamos matando a ver si queremos más seguridad, más libertad, no sabemos bien qué queremos. Pero es interesante, porque lo que nos damos cuenta es que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, ¿se entiende esto? Cuando uno entiende que estamos en un dispositivo contradictorio, depende para dónde decline cada apuesta política, es que está siendo hablado por un discurso que lo interpela por un montón de cosas. Después, claro, hay que ir al psicólogo para ver por qué vos querés pensar como tu abuelo, ¿no? Pero, digo, en el caso de Estados Unidos, a ver, a mí se me viene a la mente como esa idea tan radical de libertad que viene de la propia historia de la descolonización, que también nos pasa a nosotros. El tema de haber sido tanto tiempo de colonias, bueno, británicas, en el caso por ahí de Estados Unidos, o en el caso nuestro de colonias españolas, creo que a raíz de eso tenemos por ahí más arraigado el concepto de libertad como algo más fundamental. Sí, es verdad. Weber. Es verdad, hay un montón de cosas. Digo, está bueno lo que estamos empezando a hacer porque tenemos que empezar a complejizar mucho, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que tiene Argentina con respecto a Europa es el criterio igualitario, altamente igualitario. ¿Se entiende? O sea, un profesor... Igualitarista, diría, más que igualitario. Igualitarista, exactamente, Fermín. El sentimiento igualitarista hace que un docente tenga que conectarse, incluso ganar el afecto del alumno, ¿se entiende? Cuando yo estudiaba en Alemania, uno va a separarse del profesor y vos decís, el profesor, ¿viste? Habla el profesor, ¿viste? Cállense todo. No sé si me explico. Este tipo sabe más, ¿se entiende? No van a decir, a ver si me gusta o no me gusta, van a mirar así como si fuera, ¿viste? Un facho que viene, que es un burro, ¿no? Que dice, no, este tipo tiene 2 doctorados, vale más que este. ¿Se entiende esto? Sociedad altamente jerarquizada, ¿sí?
Y que por eso vieron que ellos, ¿saben lo que le preguntan? Una cosa muy interesante que pasa en Alemania. Cuando uno compra un ticket, te preguntan en el ticket del tren, si sos doctor o si sos profesor y doctor, porque es parte de tu nombre. ¿Se entiende? Yo cuando compraba el ticket tenía que decir que era doctor Casagrande, porque mi título es parte de mi ser. ¿No? Ahora, si sos profesor doctor, no ponía profesor doctor porque para ser profesor en Alemania uno llega a ser profesor a los 50 años. Entonces, ¿cómo le explico que una persona en Argentina puede ser profesor sin ser doctor? ¿Sí? O al mismo tiempo puede ser profesor y doctor a los 40 años, como tengo yo. No lo entienden los tipos, dicen, este es un trucho. ¿Sí? Porque en Alemania, para ser profesor, para dirigirse a un cuerpo de alumnos, tiene que tener un doctorado, después una habilitación, es decir, por lo menos 3 libros publicados, y recién ahí se puede dirigir a un conjunto de alumnos. ¿Se entiende esto? En Argentina, vamos todo. Yo no sé qué es mejor y qué es peor. Lo que digo es que, como estamos educados, también... Sabés que es mejor, no te hagas, decí la verdad. ¿Qué cosa? Sabés que es mejor. No sé qué es mejor. Sí, sabés que es mejor. No sé qué es mejor. No, digo, son culturas completamente distintas. Yo viví 3 años en Alemania y volví a Argentina porque no aguanté más. ¿Se entiende? Me ofrecieron, me dijeron, ¿querés quedarte a vivir acá? No, salí corriendo. ¿Se entiende esto? Porque no existe precisamente esta posibilidad de lo que estamos dialogando ahora, de mantener un fuerte impacto, ¿no?, del discurso del otro, de ponerse en juego constantemente. ¿Se entiende? O sea, no existe, nosotros tenemos una ganancia grande también por nuestra forma cultural. No hay formas mejores. Hay momentos que sí, te levantás y vos decís, ¿qué hice? ¿No? Me había quedado. Hay otro momento que agarrás y decís, menos mal que estoy acá. ¿Se entiende? O sea, empezar a pensar sociológicamente es pensar cómo... pensar básicamente cómo estamos siendo pensados. ¿Se entiende? Pensar cómo estamos siendo pensados. Eso es ser parte de una tradición cultural y de una tradición nacional. ¿Cómo te pensás? ¿Se comprende esto? ¿Cómo te pensás? Es, como decía un amigo mío, un sociólogo, que lo iba a invitar para que dé una charla, pero bueno, no tenemos tiempo. ¿Cómo te saludás? Vieron, en Argentina te saludás con un beso, el nombre, ¿no? En Francia vos te saludás con el apellido y con la mano. Nadie te va a decir, o lo mismo que acá dicen Cristina, ¿no? O Alberto, una cosa así. Vos al presidente de Francia no le decís el nombre de pila. Vos decís Macron. ¿Se entiende? O sea, incluso de muchos presidentes no saben cómo se llaman, porque es el apellido. Esos son formas mínimas, ¿no?, de relación con respecto a la estatalidad, por ejemplo. Es un índice, un indicador. Pequeños detalles. Hay que estar atento a eso, ¿no? Hay que estar atento a eso. Y bueno, así que bueno, les voy a terminar con una frase de Lacan, así ya la semana que viene empezamos con Foucault. Que tiene que ver un poco con lo que vamos a empezar a ver, y a ver qué entienden de esto, escúchenla más que nada. Dice, para aquellos que lean los escritos de Lacan en la página 272, dice, el yo del hombre moderno ha tomado su forma en el callejón sin salida dialéctico del alma bella, que no reconoce la razón misma de su ser en el desorden que denuncia en el mundo. ¿Qué está diciendo Lacan acá? Nosotros nos pensamos que somos perfectos y andamos denunciando que está todo mal en el mundo, ¿o no? O sea, no se acomoda a lo que yo creo que yo soy o donde yo tendría que vivir para empezar a ser feliz. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros somos productos, precisamente, de ese mundo, que nuestra alma no es bella. Nosotros somos el resultado de eso que estamos criticando. ¿Se entiende? Es como que vivimos en un mundo desordenado y nosotros somos parte de ese desorden. Exactamente. Andar denunciando que todo está mal, ¿no?, cuando básicamente uno es producto de todo eso que está mal, es básicamente creerse que uno es perfecto, bueno, esto, y anda denunciando al otro, ¿no? Es mucho mejor agarrar y preguntar, uy, qué racista, que esto, que lo otro, ¿no? Uno empezaba a pensarse todo lo que está mal, es la aporía entre el alma bella, ¿no?,
Yo soy bárbaro, entonces si el mundo funcionara bien yo sería feliz, ¿no? Y no darse cuenta que uno es básicamente un reflejo, ¿no? De eso que está denunciando como que no funciona, qué sé yo. Bueno, Fermín, adelante. Básicamente está diciendo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra con una charlatanería de total, ¿viste? Re barroco hablando, pero eso le critican a Lacan. Dicen que es muy barroco, muy rebuscado, algunos le dicen charlatán, ¿viste? Sí, tiene esa fama. Yo no lo he leído en profundidad. No, Lacan lo que tiene, mira, yo leo con amigos míos que estudiaron con Miller en Francia, que a mí me encanta el tema de psicoanálisis, de hecho estoy estudiando casi siempre psicoanálisis, ¿no? El tipo era muy inteligente. ¿Qué pasa cuando el tipo ya es demasiado inteligente y básicamente sabe que el universo está estructurado a través del discurso? ¿No? Quiere romper con la forma del discurso, ¿se entiende? Sí, pero a veces terminás por no entenderlo. Claro, y a él no le importaba que no lo entendieran, ¿no? En ese momento. Lo opuesto a Freud. Freud es re concreto, re didáctico, no sé cómo explicarlo. Bueno, son dos momentos distintos también, ¿no? Del mundo de la lingüística, ¿no? Del mundo. Piensen que hay un premio que le dieron a Reinhard Koselleck, que es uno de los autores que más me gusta, de historia conceptual, que se llama el premio Sigmund Freud a la prosa científica. O sea, en Alemania hay un premio que es cuando escribís ciencia bien, ¿viste? Porque los cientistas sociales, le ha pasado solamente con Bourdieu, escriben raro, ¿no? O sea, precisamente Bourdieu mismo diría, ¿no? La distinción es hablar más complejo que lo que hablaría la gente común, ¿se entiende? Es un acto también de defensa del campo. Pero Freud se le daba eso, ¿no? Que era un escritor bárbaro. Igual vamos a ver después Freud, ¿sí? Si llegamos, vamos a ver un texto de Freud que se llama El malestar en la cultura, ¿no? Que tiene mucho de esto, ¿sí? Pero al final Bourdieu, con todo esto que hablaba del lenguaje y de cómo se oculta a través del lenguaje y todo, cuando lo querés leer parece que te hace lo mismo. Y sí, porque él no puede estar... está buenísimo lo que siempre dicen, ¿no? Bourdieu siempre tenía razón, ¿viste? Porque también Bourdieu hace toda una denuncia de cómo funciona el campo científico y él llega a ser el líder del campo científico, sobre la sociología. Entonces es como diciendo, no, porque es un neto, porque no ingresa la gente, que él era de una región que se llamaba el Béarn, en Francia, ¿no? Entonces decía, la reproducción social se da sobre todo entre los parisinos, porque era bastante resentido, qué sé yo, y terminó siendo él, que venía de la región de Béarn, hijo de un cartero, el padre era cartero, terminó siendo el padre de la sociología francesa. Entonces él mismo como que va en contra de toda su propia teoría, ¿no? Su propia existencia, ¿no? Pero bueno, es interesante porque hay que aprender a enfrentar, me parece, que el desafío que vamos a tener en los próximos años que tengamos de vida, no digamos siglos porque vamos a estar muertos, gracias a Dios. Pero lo que nos vamos a enfrentar es precisamente esto de la contradicción constante, ¿no? Aprender a pensar la contradicción, ¿se entiende? No a denunciarla, ¿viste? Porque es un poco esto, ¿no? No es el alma bella, que yo hago todo bien, sino ver qué hacemos con todas estas contradicciones, ¿no? Que nos atraviesan. Momento donde uno se levanta y se siente que es más macrista que Macri, y momento que se levanta y se siente que es más albertista que Alberto, ¿viste? Y no está mal, ¿viste? Un tipo que pueda votar para el gobierno de la ciudad a Garro y que pueda votar de presidente Alberto, y no está mal, ¿se entiende? ¿Por qué está el corte de boleta y diferentes instancias? Porque uno se encarga de la policía local y el otro se encarga de políticas macroeconómicas. Perfectamente podés querer un tipo que controle la calle y otro que agarre y que haga políticas de no endeudamiento. ¿Se entiende esto? O sea, digo, empezar a pensar, a complejizar qué se está votando. Yo siempre le pregunto a amigos juristas, ¿qué votás cuando votás a intendente o a gobernador o a legislador, o diputado? No lo saben. ¿Se entiende? Pero amigos que son abogados. Le digo, ¿qué estudiaste en Derecho Constitucional? O sea, no se entiende qué es representante de la nación, qué es representante del pueblo, de la provincia, ¿sí? ¿Cuál es la figura del fiscal de Estado? ¿Cuál es la figura de este? O sea, no se saben los institutos jurídicos, ¿no? Entonces, volviendo con esto, es aprender a pensar la contradicción. Pensarla, no resolverla. Aprender a pensar la contradicción me parece que ya es
un elemento básico. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta, algo, un comentario? Yo te pregunto, pero te saco del tema. Sí. ¿El parcial, las notas, nos las vas a dar por cátedras o acá en la clase? Cátedra. Las subo por cátedra. Gracias, Dino, sí. Así que, bueno, hoy hay 22 alumnos, qué sé yo. Nada, vamos a empezar a trabajar de esta manera. Vamos a tener que achicar, ¿sí?, las clases, porque no llegamos básicamente. Así que, como ven, esta es una buena introducción para la semana que viene, que vamos a empezar a ver a Foucault, ¿sí? Es decir, la importancia de Foucault para pensar, digamos, lo que no dice el derecho. ¿Se entiende? El derecho precisamente es una narrativa sobre las libertades, ¿no? Sobre que ganamos libertades, vencimos a los tiranos, toda una cosa así o no. Foucault va a decir algo que es fantástico, vamos a pensarlo para la clase que viene. Foucault va a decir, para que la libertad funcione tiene que estar previamente disciplinado. ¿Se entiende? Para que podamos vivir en común, primero te tienen que disciplinar. Tremendo. Pero ¿cómo? Pero hay una contradicción con la libertad. Si vos tenés que estar disciplinado... Para que el principio de libertad funcione, él dice así, en el momento en que los contractualistas, los filósofos políticos estaban generando la teoría del contrato social, dice Foucault, es lo que estudiamos nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan? Derecho político, etcétera. Rousseau, Hobbes, sí. Se estaban generando las disciplinas estatales de la ciencia de policía, sobre todo en Alemania. Autores que nosotros no sabemos. ¿Y esos tipos qué enseñaron? Cómo poder generar la potencia de una nación o de un Estado. De ahí viene la palabra estadística, ¿se entiende? ¿Vieron que nosotros hablamos de superpotencias? Eso siempre digo lo mismo, ¿no? Pero porque es una palabra muy transparente, pero no lo pensamos. ¿Qué son las superpotencias? Los tipos que vienen y te ponen una bomba nuclear. ¿Se entiende? Eso no se generó con el libre mercado, ¿eh? Eso se generó con prácticas estatales. ¿Se entiende esto? La potencia se generó a partir de la disciplina estatal. Y eso, existió una ciencia que se dedicó a eso, que era la ciencia de policía alemana, que para nosotros, que terminó siendo algo que nosotros conocemos, que se llama el derecho administrativo. ¿Se entiende? Es el derecho del Estado, es decir, cómo el Estado va moldeando a sus sujetos, a los cuales le dice que son libres, para que puedan funcionar como una potencia. ¿Se entiende esto? Entre otras cosas, algunos, no sé, nos dirá Norberto, pero hace algunos años se había que hacer el servicio militar. No sé si lo habrás hecho, Norberto, si te ha tocado la colimba o no. Pero tener que hacer el servicio militar es básicamente, ¿se entiende? Vos sos libre, pero tenés que hacer el servicio militar. Esa es una forma de disciplinarte. Exactamente, que estás formando un ejército, ¿sí? Formar un ejército, ¿para qué? Para ser una potencia. ¿Se entiende esto? O sea, es complejo el mundo, ¿eh? No es que estamos bárbaros. Así que bueno, vamos a empezar con Foucault la clase que viene. Espero que les interese esto, que les guste esto que estamos viendo. Así que bueno, nos vemos entonces sí, Marco Juan, te escucho. Sí, me quedé pensando en esto de que el Estado es quien construye como estas cuestiones naturales prejurídicas, o al menos eso es lo que hablan estos autores, pero desde el siglo pasado, ¿no hay también factores externos al Estado que construyen y cuestiones que nosotros vemos como naturales? Digo, no sé, el marketing, por ejemplo, el marketing privado, que vas a necesitar determinada cosa para así ser más feliz, por ejemplo, o que si podés ir de vacaciones a tal lugar, vas a ser más feliz, etc. Digo, me parece que también hay como, actualmente y cada vez más, agentes externos a lo estatal que naturalizan determinadas cuestiones. No, totalmente, algo adelantamos. Vamos a verlo cuando veamos el texto de Deleuze, que está ahí en la página, ¿no? Primero vamos a ver Foucault y después Deleuze, porque Foucault está en el momento estatal, ¿se entiende? Porque él está
describiendo el siglo XVIII y XIX, ¿no? Mostrando la contradicción, que al mismo tiempo que mientras te hablaban de la libertad, te mandaban a la escuela, te mandaban a la cárcel, te mandaban al ejército, te mandaban a un montón de cosas. Entonces decía, vos sos libre, pero tenía que levantarte a las 6 de la mañana, ¿vieron? Esas cosas que siempre, yo me acuerdo de una cosa de mi viejo que me decía, que es como los militares, que se levanta al cohete pero temprano, ¿no? Me decía, ¿no? Eso de levantarse temprano, ¿no? Como una cosa sin tener nada que hacer, levantarte bien temprano, no sabes para qué, ¿viste? A tomar mate, ¿viste? A mirar para afuera y escuchar la radio. Digo, esos elementos es bastante interesante porque trata de contradecir precisamente la narrativa, que nosotros la conocemos bien porque estudiamos Derecho, ¿no? De lo que puede llegar a ser la narrativa de las libertades, que están a la base de la historia constitucional, contra precisamente una historia no contada de las formas disciplinares, ¿no? Obviamente que sí, María, adelante. Obviamente que todo eso tiene una faz contraria, ¿no? Una faz contraria que en el presente, a partir de la desarticulación de los estados, las formas disciplinares empiezan a ser reguladas por otros espacios, ¿no? Otras formas, incluso lo que hoy se llama formas de normatividad que no tienen nada que ver con la práctica estatal. Por ejemplo, en el caso de la guerra, ¿no? Que hoy en día vieron, no sé si saben, pero hoy las guerras, Estados Unidos contrata empresas. Hay películas que se han hecho sobre eso. Contratan empresas de tipo que van a un lugar y matan a todos, ¿no? Entonces, no es un Estado, es una empresa la que va. Entonces la empresa viola los tratados internacionales, ¿no? Vieron que ahí están todos los tratados de la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a la empresa? O sea, hay todo un movimiento muy extraño. Por eso Foucault está bueno porque lo estamos leyendo, pero ya no funciona más. Tenerle miedo al Estado hoy es una pavada. O sea, es como no sé, no es el Estado el Estado del que está hablando Foucault, ¿se entiende? Pero sí vamos a dejar abierta la pregunta, que es lo que hace Deleuze, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los nuevos dispositivos que no vemos y que en algún punto están formando nuestra, él lo va a llamar normalidad, ¿no? Nuestro sentido común, le podemos decir en términos de lenguaje. Bueno, esto es muy interesante, yo me quedaría horas hablando, pero ustedes me van a matar, entonces como no estamos en Alemania y el profesor no es respetado, vamos a dejarlo acá hasta el martes que viene, así que cuídense mucho y no vayan a fiestas clandestinas ni nada de eso, que parece que están bajando los casos, así que hay que seguir cuidándose. Bueno, nos vemos, que descansen. Chao, profe. Chao. Chao. Martínez. Chao, profe.